Reddit pregunta: ¿qué señal de alerta ignoraste por estar enamorado /diagonal a? Ella normalizaba que sus amigas fueran infieles, aunque siempre decía que ella jamás haría algo así. Nunca confié del todo en eso, y con razón. Cuando alguien justifica o minimiza ese tipo de conductas en las personas que la rodean, es porque, en el fondo, también está dispuesta a hacerlo o al menos a excusarlo cuando le conviene. Hiciste bien en no confiar. Si una persona ve la infidelidad como algo normal o comprensible en su entorno, es muy probable que también cruce esos límites cuando se presente la oportunidad. Lo mismo ocurre con quienes rompen límites emocionales con el sexo opuesto, evaden responsabilidades o reaccionan con enojo cuando se les exige hacerse cargo de sus actos y pedir disculpas. Peor aún, están aquellos que admiten haber tenido una aventura durante años y aún así intentan justificarse con frases como sí, pero eso es diferente. No lo es. Esa falta de coherencia y responsabilidad es una señal de alerta enorme que muchas veces se ignora por amor, hasta que termina pasando factura. Gritar en cada discusión. Para mí, esto siempre fue algo muy raro. Siento que se ha normalizado levantar la voz cuando hay un conflicto, como si fuera parte inevitable de discutir, cuando en realidad es completamente contraproducente. Primero, es intimidante. Segundo, no escucho mejor solo porque estés gritando. Y tercero, cuando las emociones se desbordan, el riesgo de decir cosas de las que después te vas a arrepentir aumenta muchísimo. Habiendo crecido en una familia donde esto era habitual, establecí desde el principio con mi pareja un límite muy claro: si alguna vez me levantaba la voz de forma acalorada, la relación se terminaba. No porque sea exagerado, sino porque yo no discuto gritando, y no estoy dispuesto a vivir eso otra vez. Han pasado más de 10 años y nunca nos hemos gritado, salvo cuando es necesario por la distancia o algo así. Claro, sonrisa de boca abierta y sudando frío. Nunca lo entendí del todo. Creo que solo levanté la voz una vez en toda mi vida, y fue literalmente durante una ruptura. Y ni siquiera eso se acercó a un grito. Con el tiempo entendí que mucha gente simplemente no sabe cómo autorregularse emocionalmente. Esa frase lo resume todo: la gente no sabe regularse. Así era mi familia cuando yo era chico. Gritos constantes, golpes, arrastrar a los niños, empujones. Dios mío. Recién muy tarde en la vida aprendí que eso no era normal. Tengo 40 años y todavía sigo procesándolo y desaprendiendo muchas cosas. No digo que siempre sea el caso, pero muchas veces la gente grita porque siente que no la escuchan, porque no sabe expresar lo que le pasa de otra manera. Y aún así, gritar nunca es la solución. Mentirosa y tramposa. Andando a escondidas y sacándose de la manga cuentos que nunca se creyeron y siempre se demostró que eran mentiras. Di lo mejor de mí por 14 años, pero me merezco algo mejor y ahora lo exijo. La dejé. Aguanté lo mismo por 10 años. Súmale alcoholismo y una personalidad narcisista y se convirtió en una relación que me despojó de todo lo que era. El aislamiento y la manipulación solo se alimentaban entre sí. Cuando finalmente te separas de eso y empezás a pasar tiempo con otras personas y gente que de verdad te quiere y se preocupa por vos, te cuesta creer que aceptaste las mentiras. Un terapeuta genial me hizo ver que acepté esas mentiras porque encajaban en la narrativa que yo quería que fuera real. Cuentan con que vos querés creerles. Ahora estamos divorciados, pero mi esposa desarrolló lentamente una adicción a los opioides que con el tiempo se convirtió en una adicción completa al fentanilo. Y yo prácticamente ignoré todas las señales de advertencia porque no quería que fuera verdad. La cantidad de alcohol que consumía todos los días. Mi ex una vez echó un trago de una botella de vino abierta que se quedó descorchada en la encimera desde la noche anterior, cuando yo inicié una conversación sobre sentimientos a las 10 de la mañana del día siguiente, y se sintió como una escena de Mad Men o algo así. Por el amor de Dios, ¿eres tan reprimido que no puedes hablar de tus sentimientos sin estar borracho? No duró mucho después de eso, pero creo que esa imagen está grabada en mi mente para siempre. No paraba de hacer chistes a mi costa. No eran cosas graves, pero la actitud iba mal desde el día 1. Llevo saliendo con un tipo por 3 meses y lo acabo de cortar por esta misma razón. Tiene potencial, pero el negging es agotador. Supongo que lo hacen porque son inseguros o tienen baja autoestima. Me dio candidiasis sin parar. Después descubrí que es porque no tiene higiene. Su familia. Ella nunca,
pero nunca discutía conmigo. Ni una sola vez. Trabajaba como vendedora y tenía una enorme necesidad de agradarle a todo el mundo. Básicamente estaba de acuerdo con todo lo que yo decía, y yo interpretaba eso como que éramos muy parecidos, como si tuviéramos una conexión especial. Era mi primera relación adulta y sana, así que pensé que el hecho de no pelear era algo ideal, incluso admirable. Todo se derrumbó cuando me dejó de un día para otro, incluso cuando ya vivíamos juntos. Dijo que era porque teníamos muchas diferencias de las que yo no tenía la menor idea. Con el tiempo entendí que esa ausencia total de conflictos y ese estar siempre de acuerdo no eran compatibilidad real, sino una personalidad construida para que yo la amara. No pudo sostener esa versión de sí misma para siempre y, cuando ya no pudo más, todo se vino abajo. No digo que una pareja deba estar discutiendo constantemente, para nada. Pero cero discusiones, ni siquiera pequeños desacuerdos, durante 2 años completos, es una señal de alerta importante. Las diferencias existen en todas las relaciones, cuando no aparecen, generalmente no es porque no estén, sino porque alguien las está ocultando. No sé si esto te sirva, tómalo o déjalo, pero en el pasado, antes de muchos años de terapia, yo fui exactamente esa persona. No puedo hablar por tu ex, pero en mi caso todo tenía raíz en una infancia cargada de traumas, donde hablar de sentimientos no era bien visto y donde discutir nunca llevaba a algo constructivo. Me enseñaron que ser mujer significaba callarse, adaptarse y no generar conflictos. La única forma que encontré para sentirme segura fue convertirme en la versión más agradable de mí misma en cada entorno, con tal de ser querida y obtener la aceptación que nunca sentí de niña. Cambié tanto para encajar que terminé sin saber quién era realmente debajo de todo ese constante moldearme a los demás. Reprimí muchísimas emociones durante años, y en ese momento me resultaba más fácil huir y empezar de cero cuando me sentía profundamente infeliz, que enfrentar y resolver todas esas pequeñas cosas que, sin darme cuenta, iba acumulando en mi cabeza como incompatibilidades. Solo se puede sostener una máscara durante cierto tiempo. Después, el desgaste es demasiado grande y todo termina colapsando. Nada de esto es para justificar a tu ex. Solo quiero que sepas que, al menos en mi experiencia, yo amaba profundamente a esa persona y durante mucho tiempo deseé haber actuado de otra manera. Me sentí muy mal conmigo misma por cómo manejé la situación y cargué con esa culpa durante años. Lamento mucho que hayas pasado por algo así. Como alguien que también ha vivido esto, entiendo perfectamente de qué estás hablando. Es algo muy común en personas con traumas infantiles, esa dolorosa sensación de que nadie puede amarte por quien realmente eres. Y sí, ese miedo puede terminar lastimando a otros, aunque no sea la intención. Quizás esto no sea del todo relevante para el /la OP, pero este patrón genera aún más problemas cuando la otra persona también tiene un apego inseguro. Si el otro está demasiado cómodo viendo solo lo que quiere ver y nunca cuestiona la complacencia o pasividad, se forma una dinámica donde una persona toma todas las decisiones y define el rumbo de la relación, mientras la otra va acumulando tristeza y resentimiento en silencio. La única salida real es empezar a valorar lo que uno necesita, algo que suele ser muy difícil sin terapia y una red de apoyo. Las discusiones, bien llevadas, son necesarias por al menos 2 razones importantes. 1. Alguien que está de acuerdo contigo en el 100% de las cosas no está siendo completamente honesto. 2. Si no te afecta cuando alguien se equivoca o no está de acuerdo contigo, probablemente su opinión no tiene un peso real para vos. Y vale la pena preguntarse, ¿querés estar en una relación donde la opinión del otro no importa? Cuando alguien a quien amás y valorás no está de acuerdo con vos, es normal que incomode un poco. Podés aceptarlo y respetarlo, pero nunca debería darte exactamente lo mismo. Así funcionan también las relaciones sanas de amistad. Tengo amigos que dicen no tener discusiones porque él simplemente no las permite. Somos cristianos, y entiendo que se nos invita a no ser conflictivos, pero evitar discusiones no es lo mismo que no hablar de desacuerdos. Durante mucho tiempo, él solía decirme que su relación era mejor que la mía porque nunca peleaban. Hoy llevo 7 meses casada y nunca he sido más feliz. Mi esposo y yo hemos tenido 1 o 2 discusiones difíciles, pero estamos profundamente unidos. Cada conflicto se resolvió con diálogo y respeto, y eso, con el tiempo, solo fortaleció nuestra intimidad emocional. Su novia, que hoy es una de mis mejores amigas, me cuenta que sus padres tampoco discuten.
Creo que ella está comparando su relación actual con la de sus padres, que llevan más de 30 años juntos. También me dice que hay temas importantes que deberían estar hablando, pero él se niega porque cree que discutir es algo negativo. Es difícil de ver. He intentado hablar con él porque soy feliz y deseo que ellos también lo sean, pero como ya decidió que su relación es mejor, simplemente no escucha. Apego evitativo severo y alcoholismo. Ignoré las mentiras constantes porque estaba cegado por cuánto me importaba. Egoísta en la cama. Resulta que también era egoísta en todos los demás aspectos. Su necesidad constante de control. Pensé que era protectora, pero era asfixiante. Están mintiendo y restándole importancia. Invalidando mis emociones. Nunca se equivocaba. Nunca pedía perdón. Y aunque él estuviera equivocado, de alguna manera la conversación siempre terminaba siendo mi culpa. Imagínate. Que ya había puesto los cuernos antes, pero esta relación es diferente. Mi ex mujer una vez, borracha, se jactó en una fiesta de que le había puesto los cuernos a todos los hombres con los que había estado y nunca la pillaron. Debió notar la cara de asco que puse y dijo algo como excepto contigo. A ti nunca te engañaría. Bueno, adivinen por qué ahora es mi ex mujer. Nunca escuché su voz en los 6 meses que llevamos saliendo. Era una completa idiota. Siendo usado. Mantenido lo suficientemente cerca para ayudar llevando a lugares, pagando cosas, haciendo tareas. Pensando que ayudar era demostrar, y que ellos recibieran amor. Nel. Solo ellos recibiendo la conveniencia de que alguien los ame. Cuando alguien no para de hablar mierda asterisco a de todos sus ex. Como que cada uno era loco o tóxico, resulta que había un factor común. De alguna manera, todas las ex de mis ex tienen TLP, y durante nuestra última discusión, él dijo que probablemente yo también lo tengo. Debe ser el hombre con menos suerte del mundo para de alguna manera seguir encontrando a todas las chicas que casualmente tienen TLP. Dos personas diferentes, el mismo problema, ambos dirían variaciones de siempre tengo la razón y nunca aceptarían que estaban equivocados, tampoco se disculparían por nada. Aislarme de mis amigos y familia. No es que lo ignoré, no tenía ni idea de que estaba haciendo eso, también las acusaciones constantes de infidelidad. Si le daba me gusta a una foto de una amiga en Facebook, me acusaba de ser infiel. Si me reía de un chiste que hacía una comediante, me gritaba, si tanto la quieres, ¿por qué no te casas con ella, carajo? Ojalá me hubiera salido de ahí en ese momento, antes de las palizas diarias y de casi ser asesinado por ella. Que no se comunicaban y que dejaban las cosas pasar en vez de hablarlo. Lo ignoré porque estaba enamorada. Evitar las emociones. Me decía que le encantaba pasar tiempo conmigo y hablar conmigo, pero si le hacía una pregunta sobre sus intenciones, me respondía solo vive el momento y lo que realmente importa son los buenos sentimientos que tenemos cuando estamos juntos. Me hizo love bombing al principio y cuando me enamoré de ella después de unos meses de verla 2 a 3 veces a la semana, dejó de contactarme tanto y me dijo que no quería que me cansara de ella, pero a mí me ponen anteojeras cuando me enamoro de una chava y no tengo ganas de andar con nadie más, y una vez que lo saben, empiezan a darme migajas para que siga pensando que hay una oportunidad, pero nunca cumplen. Y luego, cuando les digo que no quiero seguir viéndolas, empiezan a decir que me estoy perdiendo todos los buenos consejos y la ayuda que me dan, pero nunca se comprometen a decir que quieren llevar las cosas al siguiente nivel. Dice que no se va a rendir conmigo, pero nunca creyó en mí en primer lugar, solo era otro pito en el carrusel, pero dice que soy la primera opción. Me siento como un idiota, pero tiene muchas otras cualidades increíbles, pero dice que no tiene expectativas. Ya han pasado más de 8 meses y sigue siendo la misma historia cada vez que trato de hacer preguntas sobre sus sentimientos, y pregunto porque quiero aprender a ser mejor para ella todos los días. Y ella dice que le encanta escuchar eso y la hace feliz, pero no puede decir que me ama, solo envía un corazón en un mensaje de texto, y si estamos juntos siendo íntimos y le digo que la amo, solo sonríe pero no dice nada. No entiendo por qué quiere que siga buscándola y hablando con ella varias veces al día si no está interesada en arriesgarse a un compromiso como irnos de vacaciones juntos y pasar al menos 2 a 3 días juntos para ver si estaría bien teniéndome cerca por más de 5 a 6 horas seguidas.
Ojalá me insultara y me dijera lo asqueroso que le parezco. Ignoré cuando me penetró sin condón después de que le dije 5 veces antes que quería usarlos porque tenía problemas médicos. Cuando me preguntó si me gustaba, y le dije que sí, su respuesta fue, bueno, eres lo mejor que puedo conseguir ahora mismo. Me tomó como una semana procesar eso, aunque también era joven en ese momento. Mentiras piadosas, lo que yo creía que eran, que al final se convirtieron en unas muy grandes y peligrosas. Una señal de alerta que ignoré fue lo fácil que le resultaba menospreciar a mis amigos sin siquiera conocerlos. En ese momento no entendí que la forma en que alguien trata a las personas que querés dice muchísimo de cómo, tarde o temprano, va a terminar tratándote a vos. Con el tiempo aprendí que ese tipo de actitudes rara vez se quedan limitadas a terceros. No lo digo para defenderlo ni para justificar comportamientos que claramente están mal, pero creo que hay matices importantes. Si a vos te va bien, estás creciendo, avanzando en tu vida, y aún así esa persona critica constantemente a tus amigos solo por quienes son, entonces sí, es una señal clara de inseguridad y desprecio. Ahí no hay mucho que discutir. Ahora bien, si la situación es distinta, si te está yendo mal, estás endeudado y vivís de fiesta todos los fines de semana porque tu entorno lo normaliza o lo fomenta, entonces la crítica puede venir de otro lugar. En ese caso, hay una diferencia entre alguien que simplemente quiere divertirse y un grupo de personas que, consciente o inconscientemente, no quiere que avances, porque tu progreso les recordaría sus propias frustraciones. A veces rodearse de ciertas personas no ayuda, sino que estanca. Otra gran señal de alerta fue la falta total de ambición. Mi ex era así. No tenía metas claras, no hablaba de planes ni de proyectos, y honestamente muchas veces me preguntaba qué estaba haciendo realmente con su vida. Parecía ir de un lado a otro sin rumbo, sin interés por crecer o construir algo a largo plazo. Y no se trata de querer riqueza, éxito extremo o una vida perfecta. Se trata de tener alguna motivación, alguna intención de avanzar, aunque sea poco a poco. Cuando alguien no muestra ningún interés por su propio futuro, tarde o temprano esa apatía termina afectando la relación y a la persona que está a su lado. No me dejaban tener crisis, autista, cerca de él. Siempre era como no quieres empeorar mi ansiedad o si tienes una crisis, yo también la tendré. Él también era autista y su autismo siempre era peor que el mío, así que si quería ser una buena novia, no debía hacerlo enojar. La cantidad de migrañas que me dan se redujo dramáticamente cuando lo mandé a volar. Su adicción a los juegos. No me di cuenta de lo mal que estaba hasta que un familiar falleció y él no se levantó de su juego para consolarme cuando me enteré. Ni siquiera apartó la vista de la pantalla cuando entré, solo dijo lo siento, cariño. Y siguió jugando. Su adicción a los videos de adultos. Un día estábamos testeando y me hizo decidir entre dos cosas. Le preguntó a Siri cara o cruz y me mandó una captura de pantalla de la respuesta. En la esquina de la captura, estaba viendo videos de adultos activamente mientras me testeaba. Me dio asco, pero decidí ignorarlo. Lo que pasa con un hombre con adicción a esos videos, sus estándares cuando se trata de intimidad se alinean con los que está viendo en la película. Siempre lo quería y se enojaba visiblemente conmigo cuando no accedía. La semana que terminamos, se quedó a dormir y me abrazó. Cuando quiso tener intimidad, simplemente empezó a hacerme rajumping como un perro que le hace a mi pierna. Me dio asco. Creer en las intenciones en lugar de los hechos. Si alguien no está seguro sobre algo que va a pasar, tómalo como que no quiere ese futuro y vete. Cero beneficio de la duda o ponerles excusas. Irte les dará la claridad que necesitan. Antes trabajábamos en el mismo lugar, pero cada vez que el jefe tenía un conflicto con alguien del personal, mi ex se desaparecía y se escondía en el baño. También era así de evasivo en la relación y yo nomás lo dejaba pasar. También evitó presentarme a sus padres por 2 años, aunque yo lo presenté a los míos a los 6 meses. También dejé eso pasar, pensando que era solo porque no era muy cercano a sus padres, porque era uno de muchos hermanos, pero en realidad sí era cercano a ellos. No ignores las señales de una persona evasiva, eso es lo que he aprendido. Ojalá pudiera evitar que pasaran cosas negativas, pero lamentablemente así no funciona la vida, así que aprendes a lidiar con ellas. Su adicción al juego. Cuando le contaba a su familia, a quienes no les caía bien solo por mi raza, y a sus amigos mi reacción a su pésimo trato,
pero omitía lo que él me hacía. Me castigaba con el silencio y la distancia si sacaba a relucir problemas, y luego me castigaba más si le hacía notar que sentía que me estaba castigando. Me decía insultos despectivos por vestirme, cómo me vestía antes de que empezáramos a salir y durante, y cómo me presentaba en la aplicación de citas donde nos conocimos. Decía cosas como: a mi mamá no le gustaría que usaras esos tacones, creo que deberías cambiártelos. O era algo como: ese vestido te muestra toda la espalda, pareces una pro *T. Eso está bien para usar en la piscina, pero no en una cita. Gasté 400 pesos en un guardarropa nuevo para que me sacara a citas, porque dejó de hacerlo y prácticamente salía corriendo de mí en público. Lamentablemente, no empezó con todo este trato hasta que me enamoré de él. También me decía semanalmente cómo su papá quería presentárselo a las hijas de sus compañeros de trabajo, para alejarlo de la mamá soltera negra. Debía haber saltado del barco, pero tenía la esperanza de que alguien en esa familia cambiara de opinión. La única persona a la que le caía bien era su sobrino de 3 años, tanto que me convertí en su persona favorita número 1. Viviendo el momento. Después de 6 años de momentos, llega el momento equivocado y decide irse. Nunca más. No el más grande, pero sí el primero. Era el principio de la relación, y habíamos ido a un carnaval en una ciudad cualquiera. Estábamos parados en la esquina a la 1 de la mañana decidiendo qué hacer porque el club al que queríamos ir tenía la fila más larga del mundo. Empezamos a hablar con una chica, y resultó que su tío era el DJ del club y nos podía conseguir entrada VIP. Fuimos con ella al club, mi pareja entró primero y luego su amigo, pero el portero me paró. Resulta que solo había dicho que los chicos podían entrar VIP, no yo. Mi pareja se dio la vuelta y me gritó que me uniera a la fila y que me encontrarían adentro. Esa fila era de más de 1 hora de espera, así que me dolió un poco que no volviera y simplemente esperara conmigo, eso sería lo más amable. Estaba claro que no lo iba a hacer, así que su amigo se dio la vuelta, salió y esperó conmigo. Su excusa fue que le iba a costar plata si hacía la fila. Otras señales de alerta: narcisismo, gritos, problemas de ira, y luego empezó a empujarme en las discusiones y a pegarme con cosas, seguido de love bombing después de haber sido un mierda. Solo ocasionalmente recibía un lo siento, pero siempre iba seguido de un pero fuiste vos. Tipo de disculpa, o sea, un lo siento, pero no lo siento. Dijo que su prioridad eran sus amigos. En su momento no le di demasiada importancia, pero con el tiempo entendí que eso decía mucho más de la relación de lo que yo quería admitir. También solía justificar o normalizar comportamientos extraños y poco sanos de sus amigos, como si no fueran algo preocupante. Incluso cuando alguien dice que no quiere ser como su entorno, la realidad es que, tarde o temprano, uno termina pareciéndose a las personas que lo rodean. Otra señal clara fue que casi nunca tenía algo bueno que decir de mí. Siempre era el primero en señalar mis errores y el último en reconocer mis cualidades o mis esfuerzos. El equilibrio no existía. Y cuando yo intentaba marcar algo que había hecho mal o algo que me había molestado, respondía con comentarios irónicos o defensivos, como diciendo que yo debía creerme perfecta para haber notado eso, o insinuando que él jamás haría algo así. Ese tipo de respuestas terminan confundiendo mucho y hacen que empieces a dudar de vos misma. De hecho, esta es una pregunta muy buena y totalmente válida. Muchas veces, cuando preguntas algo con sinceridad, la respuesta es algo como: tenía miedo de que te enojaras y te lo decía antes. Y ahí es cuando todo se vuelve aún más frustrante. Porque si sabías que algo podía molestarme, si eras consciente de que no estaba bien, ¿por qué hacerlo igual? ¿Por qué ocultarlo en lugar de hablarlo a tiempo? Ese tipo de verdades a medias no protegen la relación, solo van desgastando la confianza poco a poco. Con el tiempo entendí que no se trata solo de lo que alguien hace, sino de cómo lo justifica, cómo responde cuando se lo señalas y si realmente está dispuesto a hacerse responsable de sus decisiones. Ahí es donde aparecen las verdaderas señales de alerta. Su necesidad constante de validación masculina. Al principio pensé que era muy extrovertida y que le gustaba hablar con todo el mundo, pero luego empecé a prestar más atención y me di cuenta de que no era solo una conversación divertida, sino que estaba coqueteando. Cuando se lo mencioné, se hizo la que no sabía de qué le estaba hablando, pero dejó de hacerlo. Aún así me puso los cuernos. Esa fue una bala que esquivé por mucho. Adicción a los videos de adulto. Dice que se sentía fatal por ir a clubes de swings / pagar por intimidad en su pasado, no fue hace tanto. Admitió que era flojo, pero dijo que iba a cambiar. Spoiler,
no lo hizo, había que decirle todo, cuándo bañarse, lavarse los dientes, no preparaba los biberones, etc. Además, sigue igual, todavía tengo que decirle cómo cuidar a sus hijos y cómo tener respeto por sí mismo y por los demás, y que se duche y lave la ropa. Tengo que rogar por la manutención de sus hijos. No entiende por qué sus hijos se están hartando de él y no quieren visitarlo. Una señal de alerta muy grande fue lo inapropiado que podía llegar a ser en situaciones importantes. En medio de una barbacoa del 4 de julio con toda mi familia, tuvo un comportamiento totalmente fuera de lugar en mi propio patio. En ese momento traté de restarle importancia para no incomodarme ni incomodar a los demás, pero con el tiempo entendí que fue una falta de respeto clara, tanto hacia mí como hacia mi familia. Otra señal importante fue su tendencia a complacer a los demás y evitar cualquier tipo de conflicto. Durante mucho tiempo pensé que ese comportamiento solo le hacía daño a él, pero con el paso del tiempo entendí que también desgasta profundamente las relaciones. No se puede estar realmente comprometido con un vínculo si uno no se expresa con honestidad, si no se defiende lo que siente y simplemente espera que la otra persona adivine lo que pasa por su mente. Esa dinámica termina generando silencios, malentendidos y resentimiento. Después de apenas 3 semanas de estar saliendo, comenzó a hacerme sentir incómoda cada vez que quería visitar a mis padres por la noche. Decía que estaba bien, pero era evidente que no lo estaba. Esos mensajes de estoy bien casi siempre significaban lo contrario y, tarde o temprano, el malestar salía a la superficie. El amor muchas veces nos vuelve ciegos frente a las señales de alerta, hasta que se vuelven tan evidentes que ya no se pueden ignorar. También estaban los problemas de salud mental. Él creía que las personas de la radio le hablaban y sufría una ansiedad tan intensa que lo dejaba completamente desbordado. Aún así, se negaba a buscar ayuda profesional o a continuar con el tratamiento que le habían recomendado. Es una situación muy triste, porque no se puede decir que todo haya sido su responsabilidad. La esquizofrenia es una enfermedad compleja y difícil. Pero también es doloroso reconocer que me quedé casi 2 años después de que ya era evidente que esto iba a convertirse en un problema serio dentro de la relación. Con el tiempo aparecieron las mentiras, los engaños y otras situaciones que hoy veo con mayor claridad. Él me estaba siendo infiel. En el fondo lo sabía, pero no estaba preparada para enfrentarlo. A veces preferimos ignorar lo que intuimos porque aceptar la verdad implica tomar decisiones que dan miedo. Otra señal clara fue su forma de manejar los conflictos. Terminaba la relación en lugar de hablar las cosas. Se alejaba emocionalmente y luego esperaba que yo luchara por él para que todo volviera a la normalidad. Ese ciclo se repetía una y otra vez, y cada vez dejaba más cansancio emocional. También estaban las conversaciones inapropiadas. Hablar con su expareja, escribir de madrugada con alguien a quien había conocido el día anterior y presentar eso como una simple amistad. Mirándolo hoy, debí haberme alejado de esa relación mucho antes de lo que lo hice. Cuando uno está dentro de la relación, con sentimientos de por medio, no siempre es fácil ver las cosas con claridad. A veces recién con distancia y tiempo se logra entender que muchas de esas señales estuvieron ahí desde el principio. Este es mucho más sutil y no es obvio de inmediato, pero en retrospectiva definitivamente fue una señal de alerta. Después de conocerla en un viaje de campamento con otros, ya estaba loca por mí. Me dio mucha cosa la intensidad de sus sentimientos por mí. Luego me di cuenta de que la intensidad va en ambos sentidos. Podía ser tan cariñosa y rencorosa al mismo tiempo. Te amaba obsesivamente un segundo y actuaba como si no existieras al siguiente. No reconocer mi lenguaje del amor a fondo. Hice de todo por esta chica. Claro que no la llevé a muchas citas, pero siempre era generoso y le preguntaba si quería algo a donde fuera. Le llevaba comida al trabajo. Le cocinaba una cena rica después de sus turnos tarde. Me encargaba de todas las tareas de la casa. Siempre la acompañaba en sus aventuras, pero ella nunca quiso unirse a mis hobbies o amigos. ¿Y qué hizo? Me puso el cuerno, porque estaba infeliz. Una pérdida de casi 4 años de matrimonio. Cuando tenía casi 20 años, estuve en una relación con un novio que, cuando se enojaba conmigo, hacía cosas deliberadamente para asustarme. En ese momento no tenía la madurez ni las herramientas emocionales para identificarlo como una señal grave, pero hoy lo veo con mucha más claridad. Conducir de manera errática mientras se reía de forma exagerada era algo relativamente frecuente, como si mi miedo fuera parte de un juego o una forma de demostrar control. Yo intentaba convencerme de que no era tan grave, pero por dentro algo ya me decía que eso no estaba bien.
Era una persona que prácticamente no tenía amigos y que hablaba de personas o situaciones de hacía muchos años como si acabaran de suceder. Vivía atrapado en recuerdos, rencores y relatos del pasado, lo que hacía difícil construir algo en el presente. Esa falta de vínculos cercanos y actuales también era una señal de aislamiento que en su momento no supe interpretar. Además, repetía constantemente que no estaba listo para una relación seria, aunque en la práctica hacía todo lo que hace a alguien que sí lo está. Compartía tiempo, generaba apego emocional, ocupaba un lugar importante en mi vida y creaba expectativas. Me decía una y otra vez que, cuando estuviera listo, lo haría oficial. Yo esperé, confié y postergué mis propias necesidades, hasta que finalmente entré en razón y me fui, entendiendo que esa promesa era solo una forma de mantenerme ahí sin comprometerse realmente. Otra situación que me marcó mucho fue verlo gritarle e insultar a su madre desde el otro lado de la casa y, pocos minutos después, entrar a la habitación con una sonrisa tranquila, actuando como si no hubiera perdido completamente el control con la mujer que le dio la vida. Esa facilidad para cambiar de actitud me dejó una sensación profunda de incomodidad. Lo confronté con firmeza por eso, pero con el tiempo entendí que no solo debía haberlo señalado, sino haberme permitido que esa escena me afectara mucho más de lo que lo hizo. Más adelante supe que tenía un trastorno límite de la personalidad. Para ese momento ya teníamos un hijo en común, y la situación se volvió todavía más compleja. La tensión era constante, los conflictos nunca se resolvían del todo y siempre parecía haber una nueva crisis a la vuelta de la esquina. Era un entorno emocionalmente agotador, donde la estabilidad parecía algo imposible de alcanzar. Había comportamientos muy inmaduros, actitudes que demostraban una falta de responsabilidad emocional incluso dentro de su propio espacio personal. También hubo episodios de humillación pública, incluso en contextos familiares, apenas una semana después de habernos comprometido. Eso fue especialmente doloroso, porque rompió cualquier sensación de respeto, cuidado o seguridad que aún intentaba sostener dentro de la relación. Necesitaba validación constante de otros hombres y le resultaba casi imposible mantener una conversación clara, honesta y directa. Todo se volvía confuso, ambiguo y desgastante. A eso se sumaban problemas con el alcohol y una situación sin resolver con el esposo del que estaba separada, lo que terminaba creando un entorno emocionalmente inestable, lleno de tensiones cruzadas y conflictos que nunca encontraban una salida sana. Con el tiempo y la distancia, entendí que muchas de esas señales estuvieron ahí desde el principio. Algunas eran muy evidentes, otras más sutiles, pero todas apuntaban a lo mismo, una relación que no era segura ni saludable, aunque en ese momento me costara muchísimo aceptarlo. Cuando uno es joven y está emocionalmente involucrado, es fácil justificar, minimizar o postergar decisiones difíciles, incluso cuando las señales están frente a los ojos. Hoy sé que reconocer esas señales no es una forma de culparse, sino una oportunidad para aprender, poner límites y no repetir patrones que terminan lastimándonos. A veces, entenderlo lleva años, pero incluso tarde, sigue siendo valioso. Se besó con un tipo con el que tuvo onda años antes de que nos conociéramos, porque había una chispa entre ellos pero nunca se pusieron. La chispa hizo que se besaran enfrente mío, borrachos, y ella dijo que después del beso, se dio cuenta de que yo era con quien quería estar y que no sintió nada por el tipo. También dijo que nunca se arrepintió de besarlo. Nos pusimos de novios poco después y terminamos después de años de subidas y bajadas de montaña rusa por todo tipo de problemas. Su ignorancia cuando es culpa de él. El tipo tenía más orgullo que Pilín, jajaja.